Últimamente recibo muchos mensajes vuestros diciéndome que os intentan vender algunas cosas que no veis nada claras y que os crean mucha desconfianza. Es totalmente normal, porque al final el que intenta vender un producto de escaso valor va a utilizar la mentira y os va a persuadir maquillando la realidad para convenceros, y eso no es otra cosa que vender humo. Hola a todos, soy Dave, soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com. Si quieres aprender en un curso totalmente gratuito, te dejo el link en pantalla y en la descripción. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que no queréis caer en las manos de los vendehumos. Y si veis el vídeo hasta el final, sabéis identificar perfectamente un falso gurú y no perder dinero gastándolo en cosas totalmente absurdas que no os aportan ningún valor. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides también de darle un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Bienvenidos a Código Trading, ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Cualquier inversión requiere de mucho asesoramiento, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Te voy a decir 10 cosas que te pueden ayudar a identificar una persona que te está vendiendo algo de escaso valor, que te está vendiendo humo. La primera de las cosas es cuando te dicen que vas a ser rico de forma fácil y rápida, que en realidad lo que sucede es que la mayoría de las personas repelen el dinero, pero ellos tienen una fórmula mágica que sin nada de esfuerzo te va a convertir en un millonario. Eso es totalmente falso. Tanto las inversiones como el trading, como crear negocios, requieren de tiempo, de estudio, de mucha práctica, y no hay atajos. No es un camino para nada fácil y además los beneficios vienen a largo plazo. Así que el que te diga que en 4 semanas tendrás un entrenamiento express que te hará conseguir X resultados, que lo amortizarás en cuestión de meses, todo eso no te lo creas. Segundo punto, aparentan ser muy ricos y además tener una vida llena de lujos y opulencias. Entonces te muestran coches de lujo, yates, jets privados, conferencias con un montón de seguidores y un estilo de vida de viajes carísimos, hoteles de 5 estrellas y un montón de cosas para querer aparentar lo que realmente no son. ¿Realmente te imaginas a Elon Musk o a Jeff Bezos mostrándote una vida de opulencia en las redes sociales, mostrándote sus lujos y todo esto? Pues no. Si realmente miras los que están en las primeras posiciones de la lista Forbes, los más ricos del mundo, verás que tienen vidas bastante austeras y ni usan ropa cara, ni sobre todo tienen que mostrar la marca de que la ropa es cara, porque a lo mejor sí que la ropa es cara, pero no verás marcas ni verás que te quieran demostrar nada que no es. Tercer punto, te dicen que tienen el producto infalible, algo que te va a cambiar de la noche a la mañana y que es el mejor producto que puede haber en el mundo. Cuando algo parece imposible, normalmente es imposible. Cuando te prometen algo irreal, generalmente es irreal. Y por último, si parece imposible para ser verdad, es imposible para ser verdad en la mayoría de los casos. Así que desconfía de estos productos tan perfectos. Cuarto punto, el principal ingreso que tienen es precisamente de vender. Son muy buenos vendedores y lo que acaba generando más ingresos es el dinero que tú les puedas dar a ellos. Entonces te pintan que son muy ricos, pero el dinero lo hacen no de lo que te dicen, sino de venderte el producto en cuestión. En quinto lugar, te dicen lo que quieres oír, aunque eso no sea verdad. Son discursos que buscan la emoción, y si te dejas llevar puedes caer en sus redes, ya que son falsos gurús y son muy buenos manipulando para que caigas en la trampa y les acabes comprando su producto. Sexto punto, cuando hacen referencia a los haters, que los nombran muy a menudo, dicen que esos haters no saben lo que ellos saben, que esos haters piensan que para ser ricos se necesita esfuerzo y dedicación, y no tienen la fórmula mágica y por eso son haters. Pues eso no es así. O sea, lo que realmente hacen esos haters es destapar la verdad, ya sea porque han caído y han visto lo que realmente hay detrás de ese producto de mala calidad y han visto que lo que han hecho es perder dinero, o en todo caso, pues son personas que todavía no han comprado el producto, pero ya
ven todos los indicios para darse cuenta de que esa persona solo está vendiendo humo. El siguiente punto es que siempre buscan la confrontación, siempre buscan al enemigo, y es una manera que también utilizan las sectas. Si todos los demás son pues el enemigo, nosotros somos lo bueno. Todo el mundo está equivocado, pero nosotros no estamos equivocados. Es un enfoque que acaba haciendo pues el punto de ser únicos, especiales, que este sería el punto que va más ligado a las sectas, que tenemos una verdad que los otros no tienen, que sabemos algo que los otros no saben, que nosotros somos ricos y el problema son los pobres, que nosotros tenemos libertad y el problema son los asalariados. Todo esto es también un enfoque. Lógicamente es más complicado de lo que parece detectar a un vendehumos, porque hay muchos matices. Puede haber algunos de estos puntos que se compartan con personas que no venden humo. Y entonces por eso es importante ver bien los 10 puntos y analizar muy bien la situación, porque las cosas no son tan blancas o negras, acaba habiendo grises y matices. Así que tranquilidad, que vamos siguiendo. Octavo punto, dicen que hacen lo que hacen para ayudar a los demás de forma altruista y que su motivación es transformar la vida de los demás. Pero por otro lado cobran por vender ese servicio formativo. Realmente vender un servicio formativo no es malo per se, pero ellos te lo venden como si fuera una ONG que te lo está dando para ayudarte, como si realmente te estuvieran ayudando y no estuvieras pagando. De tal manera que tú estás pagando un producto, lo estás recibiendo y aquí no hay ninguna cosa altruista. Lógicamente, cualquier persona que es bueno pues con cualquier cosa, ya sea tocando un instrumento, dando clases de idiomas, dando clases de trading, de cualquier cosa, eso per se no es malo. El tema es que te lo vendan como que es algo altruista, cuando en realidad estás pagando un montón de dinero por eso. Noveno punto, hacen anuncios en todas las redes, está todo repleto y te salen por todos lados diciendo todos los puntos anteriores. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues en las redes sociales. ¿Por qué se gastan tanto dinero en marketing si se supone que tienen una fórmula mágica para hacer muchísimo dinero? ¿No será que el negocio consiste en que esos anuncios les hacen vender ese producto y realmente su manera de hacer dinero solo es ese producto, pues ya sea una formación, ya sea cualquier producto, pero que realmente no te va a cambiar la vida de la manera que ellos te lo pintan, ni es tan bueno ni miraculoso? Décimo punto, sus productos son muy caros en comparación a lo que te ofrecen. Ejemplo, pues mentorizaciones de solamente una semana o 2 semanas que valen 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Realmente te lo venden tan caro porque se supone que es un producto tan bueno y te va a cambiar tanto la vida y tan rápido y es un atajo, una cosa fácil, que entonces uno piensa que claro, eso tiene ese valor por ese motivo, no por la cantidad de horas que me van a destinar o el tipo de formación en sí. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, que aprendas un poco más las técnicas que utilizan los que venden productos que principalmente son humo. Al final, vender humo significa que te maquillan y te dicen que el producto será capaz de hacer unas cosas que no será capaz de hacer, que es mucho mejor de lo que realmente es. Eso no significa que todos esos productos sean malísimos, simplemente que te los están maquillando, te están diciendo que es mucho mejor de lo que realmente es. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.